Hola, buen día. Hoy le vamos a hablar sobre la cultura mixteca, la cual fue muy caracterizada por su forma de vida, su vestimenta, sus tradiciones y por su alimentación, la cual fue muy reflejada por una gran cultura. Este equipo está conformado por Christopher Matintán, Margarita Tejeda, Elisa Calamo. Hoy les platicaré sobre la organización y el culto religioso de los mixtecos. Yo les voy a hablar sobre la deidad suprema y el arte mixteco. Yo sobre la gastronomía y su vestimenta. Yo sobre el sistema de la escritura y la diversidad lingüística. Yo con sus características principales. La organización de la cultura mixteca se divide en tres partes: la política, social y económica. La parte política era en ciudades, estado independientes. Esto quiere decir que no solo había un gobierno. En la parte social había tres clases: la nobleza, la gente común y los siervos o esclavos. La nobleza, a esta pertenecían los gobernadores, los guerreros y los sacerdotes. En la parte de gente común estaban los campesinos, los artesanos y los comerciantes. En la parte de siervos o esclavos, ellos trabajaban para la nobleza. Y en la parte económica, su economía se basaba más que nada en la agricultura y la gran mayoría de sus cultivos eran de maíz, frijol y chile. En la parte de cultos o religión, ellos eran politeístas. Esto quiere decir que adoraban a varios dioses. Para ellos, sus dioses influían en la naturaleza y en la vida como la conocen. Ellos creían en un dios llamado Disawi, que era el dios de la lluvia, y algunas de sus prácticas religiosas eran que iban a templos o así y hacían sacrificios u ofrendas, y estas podían ser de animales o de humanos. Algunas de sus creencias fueron que respetaban mucho a sus antepasados y creían en la vida después de la muerte. La gastronomía de la cultura mixteca se basaba en productos naturales como el maíz, frijol, chile y calabaza. El maíz era un alimento principal en la cultura, ya que con él preparaban tortillas a mano, tamales y atole. También utilizaban el cacao en algunas ocasiones especiales como bebidas y consumían insectos como los chapulines. Preparaban sus alimentos con herramientas tradicionales como lo era el metate para poder moler el maíz y el comal para cocinar. Además, la comida tenía un significado muy importante en sus ceremonias y en sus festividades. Era algo muy valioso En para cuanto a la ellos. vestimenta, era muy representativa y colorida en ellos, ya que reflejaban su identidad cultural. Las mujeres usaban un huipil bordado a mano con figuras y colores llamativos, con faldas largas, rebozo y huaraches, mientras que los hombres vestían de ropa de manta como camisa y pantalón, además de un sombrero y huaraches. Los bordados representaban muchas cosas como lo era la naturaleza, los animales y los símbolos importantes en esta cultura. Y en muchos casos indicaban la región y también el grupo al Yo que les hablaré un poco sobre pertenecían. la política de la cultura mixteca. Los mixtecas estaban divididos principalmente por tres escalones, tres, los cuales serían la parte de nobleza, donde estaba el gobernante, luego serían los nobles, luego los jefes militares, luego iría el pueblo, que son los comerciantes y los campesinos, y hasta el final irían los siervos y esclavos. Como actividad económica principal, pues tenemos que es la agricultura y también la pesca. De los principales
cosas a cultivar, pues encontrábamos el maíz, el chile, la calabaza y el frijol. La complejidad de la cultura mixteca era que si un hablante era de la costa y uno era de la montaña, no se podían entender, ya que hablaban diferentes y por eso ahora la conocemos como idioma mixteco. Yo les voy a hablar sobre la escritura de los mixtecos. Se basaba en que ellos usaban la tipografía y la pictografía, que eso se basaba en que ellos creaban imágenes para representar conceptos, objetos o eventos complejos. Los códices eran libros creados a base de piel de venado que tenían encima una capa de cal para que pudieran pintar sobre ellos. La diversidad lingüística se basa en que la orografía era que ellos se dividían en grupos y se iban a otras partes. La lengua, la tonalidad, la lengua tonal era sobre que, al igual que el chino, ellos hablaban con diferentes tipos de tonalidad, por ejemplo, ya sea agudo, grave o medio, y cada tono significaba una palabra diferente, en cada tono significaba algo. La Mixteca es una región cultural y geográfica de México que se encuentra en el sur del país. Ubicación: se extienden principalmente en 3 estados: Oaxaca, donde está la mayor parte, Puebla y Guerrero. Regiones en que se divide la Mixteca: se divide en 3 zonas: Mixteca Alta, que son zonas montañosas; Mixteca Baja, que son zonas cálidas y secas; y Mixteca de la costa, cerca del Océano Pacífico. Algunas características son: es una región con muchas montañas y sierras. Tiene un clima variado, desde frío en las alturas hasta cálido en la costa. Es hogar del pueblo indígena mixteco, también llamado... Voy a hablar sobre la deidad suprema de los mixtecos. Era conocido como Tzahui, dios de la lluvia y patrono de toda la nación mixteca. Se creía que él era el creador de todas las cosas y estaba relacionado con la fertilidad y el agua celeste. También les voy a hablar sobre el arte mixteco. Este estaba estrechamente relacionado con el culto y la religión. Algunas de sus piezas eran de madera, de piedra e incluso de huesos. Algunas de sus piezas estaban destinadas a templos y altares. Les voy a hablar de las características o datos curiosos de la cultura mixteca. Son conocidos como el pueblo de la lluvia, ya que la palabra mixteca viene del náhuatl mixtecapa, que significa lugar de la gente en las nubes. Ellos fueron de los mejores artesanos en Mesoamérica, especialmente trabajando con oro. Sus piezas eran tan detalladas que incluso los mexicas las admiraban. Ellos tenían un gran talento en el detalle artístico, tanto en joyería, cerámicas y grabados. Crearon grandes códices muy importantes, donde dibujaban su historia, guerra y gobernantes. Uno de sus personajes más famosos fue Ocho Venado Garra de Jaguar, que fue un gran líder que logró unir a varios señoríos. Esta cultura sigue viva, ya que todavía existen comunidades mixtecas en estados como Oaxaca.